yo soy. Este yo soy, ¿a quién se lo reveló? A Moisés. Aquí le está revelando, diles que el yo soy te envió. Estaba hablando el Padre. Y esta frase fue la que llevó a Cristo a la cruz. Porque los fariseos le dijeron, ¿quién eres? Y él dijo, yo soy. Él no estaba diciendo, yo soy por cualquier cosa. Él estaba hablando a los doctores en la ley, a los fariseos. Los fariseos sabían que el único que se llamaba yo soy era el Dios revelado a Moisés. Por lo tanto, al decir yo soy, estaba diciendo Yahweh. Aquí se estaba manifestando Jesús como Dios. ¿Que quieren saber? Jesús hasta ese momento no había dicho yo soy Dios. En este momento es el que les dice yo soy. Y ahí es donde ya todo se alborota y todos dicen ha blasfemado. Y el único delito por el que ellos podían condenar a muerte era la blasfemia. Toda la pena de muerte estaba en manos de Roma. Roma podía condenar a muerte más que todo por delitos políticos. El único delito que se le delegó al reinado y al sacerdocio, ¿cómo se llama? Sanedrín, para que sea condenado como delito era la blasfemia. Y al él decir yo soy, ese fue el delito, y por eso ellos dijeron podemos condenarlo a muerte. Ahora sí, llevémoslo ante las autoridades para hacer legal esto. En este momento Jesús dice yo soy Dios. Ahora, la causa incausada. ¿Qué nos dice que es una causa incausada? Es como algo que no se causa. Exactamente. Es algo que no tiene una causa previa. Hacia atrás no hay nada. Entonces, y Jesús también, ¿cómo se nombra a sí mismo? ¿O no? ¿Cómo lo nombra? ¿Cómo lo nombra Juan? ¿Cómo lo nombra Marcos? El Verbo. ¿Quién nombró a Jesús como el Verbo? Juan. Juan fue el que dijo, Él es el Verbo. Ahí. El Verbo, todo lo que existe, ¿qué dice? ¿Juan el Bautista? No, Juan el apóstol. Por él y para él. Todo lo que existe fue por Él y para Él. Nada de lo que existe existiría sin Él. Él es el inicio. En el principio Estaba Dios. era el Verbo. Y el verbo. A ver, veámoslo aquí. Y el verbo de Dios. Este es el principio. Y en este principio era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Dios. No, Jesús. Jesús es el Verbo. Y el Verbo estaba ¿con quién? Dios. Con Dios. Entonces son personas diferentes. Pero también dice, y el verbo era Era Dios. Dios. Y el Verbo era Dios. Nos muestra a Dios dos formas, acompañando al Verbo y siendo al mismo tiempo Dios. Ahí miramos que son personas diferentes. Y si dice, en el principio era el Verbo ya estaba, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, ahí salimos de la teoría de que aquí está Dios Todopoderoso, y que Él creó a otro que se llama Jesús. Porque Jesús estaba en el principio. Jesús estaba en el principio con Dios. Y por lo general lo hablamos respecto a Jesús. Pero si ponemos aquí al Espíritu Santo, el Espíritu Santo también estaba cuando estaba Jesús en el principio y también estaba con Dios, que lo representaríamos como el Padre. Por lo tanto, los tres son, ¿qué son? Coexistentes. Coeternos. Los tres son coexistentes y coeternos. ¿Sí? No se perdieron más que al comienzo. No, sí. Pero yo me perdí. Ahí hemos hablado todavía del Espíritu, ¿no? Pues aquí, pero solamente en el... Ahorita Dios y Jesús. Ya quedó claro, ya acá encontré los versículos donde Jesús dice yo soy. ¿Qué versículo es? Juan 8:58 y Juan 8:16. ¿Qué dice? En Juan 8:16 dice, le respondieron a Jesús Nazareno. Voy a leer desde el 4, dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que les había sobrevenir, se levantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y Juan 8:58
8:58. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esa fue la frase para la crucifixión. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí está clarísimo. ¿Y Abraham cuándo empezó? En el Génesis. Génesis 12. El patriarca. Antes de Abraham, que estamos hablando de los primeros años de la Biblia, de la existencia en el Génesis, Jesús dice, yo ya era. Yo soy. Hablando en un eterno presente. Él fue, es y será. 8:58 y Juan 18. ¿Y la otra? Juan 18:6 y Juan 8:58. ¿Sí? Sí, hasta ahí sí. Entonces, aquí, al ser coexistentes o eternos, tienen el mismo poder, la misma gloria, la misma autoridad, y sobre todo, la misma sustancia. Coexistentes, coeternos, el mismo poder, la misma gloria, la misma autoridad, la misma majestad, la misma sustancia. Y ahora sí, veamos algunas diferencias que ya las hemos visto para retomarlas en cuanto a Jesús. Surge algo denominado el arianismo, el sabellianismo. A ver, vamos por orden. De aquí surge el dualismo. Aquí ¿No surge es el modalismo? ¿Ah? El modalismo. Del sabellianismo surge el modalismo. Y este es el modalismo. Entonces, del arianismo surge el dualismo, que ya lo vimos. ¿Qué es el dualismo? Que se creen dos dioses. Solamente En teoría, dos dioses. Y esta es la corriente de la que se toman los testigos. ¿Dos dioses? Dos dioses. Que los testigos de Jehová creen en Jehová. Jehová como Dios. Jehová como Dios y como Padre. Y creen en Jesús. Jesús aquí como hijo. Pero no es Dios, es creación. Y no es el unigénito hijo de Dios, es un El hijo. primero. ¿Ah? El primero, ¿no? ¿Qué? El unigénito, el primero. Para nosotros es el unigénito hijo de Dios. Para ellos es un hijo. Y para ellos es creación. Jesús es creado. Y si Jesús es creado, entonces ¿qué dijimos que pasaba? Es inferior. Es inferior, es subordinado. Si es subordinado no tiene el mismo poder, ni la misma autoridad, ni la misma gloria. Simplemente es inferior al Padre. Y es igualado con los ángeles. Y es igualado con los ángeles. Es un ángel más. Es un hijo. Aunque los ángeles tampoco son hijos. Los ángeles son creación. ¿Nosotros qué somos? Hijos. Creación. Hijos. Usted, mejor dicho, ¿usted qué se cree? Hijo de Dios. Soy la hija de Dios. ¿El ser humano es hijo o creación? Creación. Creación. Porque tenemos Creación, cuando pero hijo reciben. por lo que Jesús hizo en la cruz. Nos adopta Jesús. Ah, perdón, nos adopta Dios. Bueno, y Jesús no. Tenemos el paquete. Humano. Así es. Hermana, mira, ahí se puede. El ser humano, Ahí me entendieron. el ser humano es creación. Pero en Jesús pasamos de ser creación a ser hijos. ¿Bajo la figura de qué? La adopción. Adopción.
Por adopción somos hijos. Ahí hay que aclarar una cosita, ¿no? Cuando se le pregunta a la gente del mundo, a la que no ha recibido a Cristo, ellos alegan que ellos son hijos de Dios, que toda la humanidad somos hijos de Dios. Y eso no es verdad. Porque toda la humanidad es solamente creación. Solamente en Cristo Somos recibimos. hijos de Dios cuando ya recibimos a Cristo en nuestro ¿Y corazón. quién da la adopción? Y Él da la adopción. Jesús. Ni siquiera Jesús. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que se llama el Espíritu de la adopción. Cuando miremos los nombres del Espíritu Santo, Él dice, soy el Espíritu de la promesa, soy el Espíritu de verdad, soy el Espíritu de la adopción. Y sin Espíritu Santo, ni siquiera Cristo podría haber hecho lo que hizo. El que resucitó a Cristo fue el Espíritu Santo, ni siquiera el mismo. Entonces, el Espíritu es el que da la adopción. Pero eso, si alcanzamos, lo miramos. Entonces, tenemos el arianismo, de donde surge el dualismo, que dualismo significa dos dioses, que es la corriente que se acogen los testigos de Jehová, y los testigos de Jehová surgieron como en 1900 y algo, pero miramos que su corriente filosófica viene del siglo III. No fue una revelación de ellos, vino desde el siglo III. El sabelianismo, de aquí surge el modalismo, y de aquí principalmente podríamos decir los pentecostales, el movimiento pentecostal o el pentecostalismo. ¿Qué es el modalismo? ¿Recuerdan? Que creen en Padre, Hijo y Espíritu, pero como manifestaciones, no como personas. Los pentecostales creen en Jesús. Pero ese Jesús, y en Jesús como Dios, ¿no? Pero es un Jesús que a veces se manifiesta como Padre, otras veces se manifiesta como Hijo, y otras veces se manifiesta como Espíritu. Ese es el modalismo. O sea, si usted me dice creen en Jesús como Padre, Hijo y Espíritu, ¿no es lo mismo? Ah, sí, ya, aquí lo aclaro. Ellos dicen que solo es Jesús, una sola persona. Una sola persona que a veces se manifiesta como Padre, a veces como Hijo y a veces como Espíritu. Mientras que nosotros decimos que Padre es una persona, el Hijo es otra persona y el Espíritu es otra persona, y que estos tres hacen uno solo. Que es lo que los mormones nos acusan a nosotros de creer en el triteísmo. Ellos dicen que esto es triteísmo, o también lo podríamos denominar como politeísmo. O sea, ellos dicen que nosotros somos politeístas porque creemos en tres dioses diferentes. Pero nosotros, bajo lo que estamos mirando, decimos que no son tres dioses diferentes. Son tres personas diferentes, sí, pero que hacen una sola unidad, un solo Dios. ¿Sinérgica? Ordo Salutis, o Ah, sí, orden de la salvación. Sí, sí, sí. Orden de la salvación. Y en el orden que mirábamos, ¿qué estaba primero? La elección. La elección, después Predestinación. tercero, Llamamiento. Regeneración. Fe. Arrepentimiento. Justificación. Santificación. Glorificación. glorificación. Hablábamos sobre el monergismo El sinergismo. y sinergismo. Y el sinergismo.
El monergismo es una sola fuerza actuando. En el sinergismo son dos fuerzas actuando. Entonces, en la elección, predestinación, llamamiento, regeneración, fe, arrepentimiento, justificación, santificación y glorificación, miremos el monergismo, aunque pueda haber monergismo en nosotros estamos actuando desde el monergismo, pero digamos que el monergismo lo puede hacer Dios o lo puedo hacer solamente yo. Mientras que en el sinergismo, pues Dios y yo, los dos estamos actuando en el mismo momento, de forma sinérgica. De estos pasos, ¿en cuáles nosotros actuamos en monergismo? ¿O Dios actúa en monergismo? ¿Solamente actúa Dios o solamente actúo yo? El sinergismo. Hasta el llamamiento con el monergismo. ¿Cuál es la pregunta? En estos pasos, ¿en cuáles de estos se actúa en monergismo? ¿Y en cuáles se actúa en sinergismo? En sinergia. En la elección, el monergismo. ¿No? La elección es monergismo, ¿de quién? ¿Mío o de Dios? De Dios. De Dios. No, Dios. de Dios. ¿O mía? También. ¿O suyo? Dejémosla. A ver. Ay, no. Mira, Lo que usted ¿no? piense. Porque yo elijo en quién creo. ¿Usted elige? ¿En quién creo? Usted elige en quién cree. Ay, ¿qué es eso? Dios a yo. Porque yo elijo, ¿no? Listo, ahorita vamos a ver. Predestinación. Monergismo o sinergismo. Monergismo. O sea, Dios y yo. Monergismo, una sola fuerza. Sinergismo, dos fuerzas. ¿Predestinación se refiere a profecía? Predestinación es que Dios me eligió para ser salvo. ¿Ah? Dios me eligió para ser salvo. Ahora ya les diré. Entonces, el monergismo. Monergismo. ¿De quién? De Dios. De Dios. Pongámosle un puntito por si acaso. El llamamiento. También monergismo. También. ¿De Dios o mío? De Dios. La regeneración. Sinergismo. Sinergismo dice por ahí. ¿Quién dice más? Sinergismo. Sí, porque es de Dios y mío. La fe. También. Sinergismo. ¿Quién dice más? Una más. Dios y mía también. La fe. Fineteísmo. Porque yo. Fineteísmo, porque viene de Dios y yo la conviva con el creer. Le doy. Porque ustedes dicen sinergismo, que es de Dios y yo, ¿cierto? Arrepentimiento. Yo. Sinergismo también. Monergismo. Monetismo. Claro. El arrepentimiento es monergismo. Sinergismo. Sí. Monergismo y viene de yo. Yo. Viene del yo. Justificación. Sinergismo. No, monergismo de Dios. De Dios. Sinergismo. No, Monergismo. Dios. Monergismo de Dios. Santificación. De Dios. Dios. Monetismo. Monergismo y viene de Dios. Y la glorificación. Monergismo de Dios. Monetismo. Monergismo de Dios. De la regeneración a la justificación, son 4 pasos, estamos hablando de sinergismo. En los 3 primeros, elección, predestinación y llamamiento, es monergismo, pero no de nosotros, no es monergismo del yo, es monergismo de Dios. El sinergismo claramente es de los dos. Y la santificación, también se podría decir que hay un sinergismo. Ahorita lo vemos.
¿Puedo borrar esto? En la justificación, ¿por qué? ¿Por qué sí? La justificación, ¿dónde está? Ahorita lo vemos. ¿Qué es la regeneración? Ahorita lo vemos. Usted, Tati, dijo, la elección es monarquismo porque yo elijo a Dios, ¿cierto? No elijo, sino en quién creo. ¿Usted decide creer? Creo en Dios. Borremos esto. Decimos que en la elección, en la predestinación y en el llamamiento hay monarquismo. Monarquismo, pero de Dios. Porque Dios dice que Él me eligió, No me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. Él nos eligió a nosotros aún antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Él nos escogió a nosotros. Y nos predestinó para salvación. Es decir, hay un tipo de teología que dice, yo soy el que elijo a Dios. Yo soy el que elijo creer en Dios. Pero si lo miramos a la luz de la palabra, nosotros no hemos elegido nada. El que nos eligió fue Dios, desde antes de la fundación del mundo. Aún antes de nuestra concepción, ya fuimos elegidos y predestinados para salvación. Es decir, el llamamiento y la predestinación es para todos, para toda la creación. De ahí la teoría que se derrumbaría de que Judas fue predestinado para condenación. Porque es un argumento del ateo para decir, si Judas fue predestinado para condenación, Dios es malo. Dios es injusto. Y Dios no eligió a Judas para condenación. Así como tampoco eligió al diablo para ser diablo. ¿Sí? Bueno. El diablo tuvo su decisión. Él decidió apartarse de Dios y él decidió rebelarse contra Dios. Dios no dijo, creemos todo a los ángeles, voy a crear uno más poderoso que todos los ángeles para que éste se me revele. Dios creó todo y creó el libre albedrío. Desde el libre albedrío, Satanás decidió, me voy a rebelar contra Dios. Desde el libre albedrío, uno en la tierra iba a ser el que entregaría a Cristo. No se llamaba Judas desde la Escritura. Uno, había uno. Y de 12 había el campo para uno, de 12 discípulos. Uno que con su libre albedrío dijo, yo voy a entregar al maestro. Yo tengo mi libre albedrío. Yo decido si hago caso a este llamamiento, ahorita miramos el llamamiento, o si no lo hago. Pero también miramos que el llamamiento también lo hace Dios. Él me llama. ¿Y cómo me llama? ¿Cómo me llama? ¿A través del hermanito que fue a golpear la puerta? No. A través de la palabra. La única forma de ser llamados es a través de la palabra. Que alguien nos predique la palabra, que nosotros leamos la palabra. La palabra es la única forma en la que Dios nos dice, lo estoy llamando. ¿Lo estoy llamando para qué? Para salvación. Hasta ahí, todo el trabajo lo ha hecho Dios. Dios me eligió desde antes de la fundación del mundo, me predestinó para salvación, nos predestinó a todos para salvación, y ahora sí me llama. Y con este llamamiento, ahí sí, lo que hace Dios, ya en sinergia, si yo cedo y digo sí, por eso aquí ya la regeneración es en sinergia, yo digo sí. Y Dios dice, vale, entonces voy a cambiar tu corazón, voy a regenerarte, voy a cambiar eso viejo en algo nuevo, para que ahora venga la fe. O sea, la regeneración es el nuevo nacimiento. Desde aquí empieza el nuevo nacimiento. Entonces, cambia nuestro corazón, nuestra condición. ¿Sí? Y viene la fe.
la fe es mía De Dios. porque estamos hablando de sinergia. Ah, de Dios sí. Que Dios nos da un don. Y la fe es por el oír la palabra de Dios. Ujú. Yo respondí al sí, pero la fe no es mía, la fe me la da Dios. Y es un don. La teología arminiana dice que la fe es mía. Yo soy, ahí lo que usted decía, yo soy el que decido creer en Dios. Y Dios dice, ni siquiera usted tiene ni una mínima capacidad para creer, si yo no le doy esta fe. ¿A qué nos lleva toda esta teología? A decir, todo es obra de Dios, yo no hago nada, y no me merezco nada. Porque podríamos decir, es mi fe, yo decido en quién creer, y yo decidí creer. Yo te elegí, Dios. Y Dios dice, no, usted no me eligió, yo lo elegí a usted. Si fuera mi fe, yo le podría decir a Dios, tú no estás haciendo nada. Mi elección de seguirte es mía. Bajo esta teología nos dice, la fe, incluso la misma fe para salvación, nos la da Dios. Y es una fe diferente, como lo prediqué algún domingo. Una cosa es la fe con la que nacemos, que es esa fe natural, con la que creemos que mi mamá está para protegerme, con la que creemos que si me subo a un avión, unos ingenieros lo hicieron bien y no me voy a caer. Pero otra cosa es la fe para salvación. Entonces no es sinergismo, es monergismo. No, en todo esto está actuando el sinergismo. Ahorita lo miramos. Porque, más que todo en relación a la fe. El arrepentimiento. Nosotros podríamos decir también es sinergismo, porque yo me voy a arrepentir. No, porque Dios nos perdona y nosotros pedimos perdón. No, el perdón es el que seamos perdonados es la consecuencia. Claro, por eso. Pero ¿en qué parte actúa Dios en el arrepentimiento? Porque hay sinergismo. Cuando te convence de pecado. Cuando nos perdona. Retomando. En el arrepentimiento, primero como lo vimos, el Espíritu es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es Él el que convence. O sea, yo no puedo arrepentirme si Dios no me convenció. Es sinérgico, ¿por qué? Porque primero el Espíritu Santo me convence y de ahí yo respondo y digo perdón. No, una cosa es el remordimiento y otra cosa es el arrepentimiento. Judas se remordió, aunque Dante Gebel dice que posiblemente sí se arrepintió. ¿El remordimiento es lo mismo que el complejo de culpa? Y es algo, el remordimiento es algo de lo que viene un poco la doctrina, la teología de los católicos. Y eso lo aprendí ayer, precisamente. Yo estaba aquí, vine a arreglar el sonido, y golpearon la puerta. Y abrí, me dijeron, le queremos hablar de Jesús. Y yo, bueno, a ver. Y empezaron a hablar, y yo, sí, concordamos en muchas cosas, hay algunos errorcitos, unas cositas doctrinales, podemos tomarnos un café. Yo soy el pastor de esta iglesia. ¿Usted es el qué? Sí, el pastor de esta iglesia, mire el letrero. Ah, usted es pastor. Ah, qué chévere, no sabes su testimonio, hasta luego. Pero, y en una de esas yo les dije, lo hacen muy bien, síganlo haciendo, porque de esa forma estaban llevando a Cristo, y bajo un mensaje correcto. No estaba, después de que yo ya les hice unas preguntas, pues obviamente salieron con lo que ellos creen. Pero el mensaje central vinieron con Cristo. ¿Y que eran católicos o no? Eran católicos de la parroquia de San José Obrero. Los están mandando a evangelizar y los capacitaron bien. Yo les dije, lo están haciendo muy bien. Cuidado con desanimarse. Y me dijeron, sí, es que la señora de aquí a 2 casas le dijimos, vengo a predicarle de Jesús. Y dijo, yo creo en la Virgen Santísima. Y me cerró la puerta en la cara. Y somos católicos. Somos de los mismos. Y los cristianos no estamos haciendo eso. Los cristianos no nos queremos atrever a que nos cierren la puerta en la cara. Pero el que le cierran la puerta en la cara es a Cristo, no a nosotros. Y de ellos se están atreviendo. Ellos están haciendo el trabajo que nosotros no estamos haciendo. Y por eso les dije, muy bien, síganlo haciendo. Y no se desanime por la señora, que aunque son hermanos, le cerró la puerta en la cara. Arrepentimiento. Ah, pero le dejé la pizquita de duda como para que venga a tomarse el café. El arrepentimiento, entonces, el Espíritu Santo me convence, el Espíritu Santo es el que me lleva al arrepentimiento, y yo ya hago el otro trabajo, que es reconocer mi condición, y ya de forma consciente saber qué es lo que estoy haciendo mal para llevarlo al arrepentimiento. Porque debemos ser conscientes de nuestro pecado, porque incluso la Biblia nos dice, hay pecados que no son ocultos, ni siquiera sabemos lo que estamos haciendo.
y son cosas que a Dios no le agradan. Aún por eso hay que pedir perdón. La justificación. ¿Qué es la justificación? Es el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. No. Quedar exonerado del O sea, que nos declaró inocentes. Pues sí. Sí, pero Pues sí, pero- al morir Jesús hizo eso. Uno de los pasos que vamos a hablar ahorita. La justificación es el estatus legal. Pagó el precio. En términos cristianos. Es el estatus legal que me hace pasar de culpable a inocente. Por el sacrificio de Jesús pasamos de ser culpables y llamados a juicio a ser declarados inocentes. Entonces, y la glorificación. ¿Qué es la glorificación? Y la santificación. Perdón, la santificación. La santificación también es sinérgico. ¿Por qué? Porque es un proceso de toda nuestra vida. Eso mirábamos. Es un proceso de toda la vida. Hay una doctrina dentro de las herejías y dentro de una de las corrientes, como supieron el pentecostalismo y todas estas, hay una que es la iglesia de la santificación, algo así. Y ellos decían, nosotros ya somos santos y ahorita vamos a hablar de la segunda experiencia. Y la segunda experiencia es que usted es salvo hoy, pero estaremos seguros de que usted tiene el Espíritu Santo cuando sea completamente santo. Y santos no vamos a ser. Y santos lo vamos a hacer. Por eso decimos que la santificación es un proceso progresivo. Y cuando- Todos los días me santifico. Nos dicen que cuando nosotros pasamos de muerte a vida, no somos santos. Somos Apartados. para Cristo somos santos. O sea, no, O sea, recibimos santificación. Eso implica que somos santos. y el ser santo no quiere decir apartado, porque yo siempre pensaba que es apartado. La santificación, el ser santo, es el estatus ante el Padre. De que el Padre ya no nos mira bajo nuestra condición de pecado, sino que mira la sangre de Cristo en nosotros y por lo tanto mira santidad en nosotros. Porque de lo contrario, no podríamos dirigirnos ante el Padre, porque es demasiado santo. El Padre nos rechazaría si no mirara la sangre de Cristo en nosotros. Por lo tanto, Las justificaciones. Porque Jesús nos justificó ante el Padre, por eso podemos entrar confiadamente ante Él. sí. La santificación ya se refiere más al proceso de santificación. Entonces el proceso es progresivo y en ese proceso nunca vamos a ser completamente santos. Por lo tanto, la iglesia no está llamado a ser santos. No estamos llamados a ser santos. El ser santo, de acuerdo a la palabra y de acuerdo a lo que Cristo busca en nosotros, es ser apartados y que nos apartemos del pecado y que cada día nos apartemos un poquito más del pecado. Pero es una lucha constante en la que el Espíritu Santo, sin Espíritu Santo no hay santificación, por eso es sinergia. Pues aquí también Dios, El Espíritu Santo es el que me permite santificarme el Espíritu Santo. y yo busco esa santificación. Y es un proceso progresivo. Nunca vamos a alcanzar la santidad total. Y la glorificación ya será cuando nosotros muramos y pasemos al cielo, con un cuerpo glorificado. Y cuando dice Jesús, ser perfectos, como yo soy perfecto. O sea, ahí no. Dios no nos exige O sea, perfección. y cuando uno se va al cielo, tiene que ir santificado. En ese momento, no será que ya está santificado cuando ya se muere. No, porque si nos vamos a eso sería una acción del yo. Yo tengo que santificarme. Esa es la teología arminiana, en la que dice, yo recibo la fe, yo soy el que me santifico, yo soy el que hago todo. Y acá le damos todo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me llama a arrepentimiento, el Espíritu Santo es el que me santifica. Y en el cielo es el único lugar donde vamos a ser santos y perfectos. Aquí no. Aquí no. Aquí es imposible. Aquí sí es imposible. Estamos en un cuerpo corruptible. Mientras estemos en un cuerpo corruptible, pues siempre vamos a hacerlo. El más grande de los apóstoles, el apóstol Pablo, dice, líbrame de este cuerpo, porque quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo. El pecado que tanto aborrezco es lo que hago. Y lo aborrezco. Lo aborrezco tanto y lo hago. La Y glorificación. la glorificación es cuando muramos y ya vamos al cielo en un cuerpo glorificado. Cuando ya nos vamos con San Pedro, con Diomedes.
¿Y el Padre qué hace? Nos da el cuerpo y nosotros qué. O sea, ¿cuál es lo que hace el Padre y lo que hacemos nosotros? Esto ya es monarquismo. Ah, ese es mono. Eso es monarquismo, porque eso ya depende de... La La glorificación. glorificación es La La buena. santificación y la santificación qué? Ese es sinergismo. Ah, ya. ¿Y cómo iremos al cielo? ¿Jóvenes, viejos o morimos? La eterna juventud. Santificación estaremos en proceso progresivo. Y vamos a tener otro cuerpo y otro nombre, ¿verdad? Sí. ¿Todos vamos a hacer lo mismo? Sí, por eso el registro civil solo le sirve aquí. Y vamos solamente a hacer una sola cosa. Adorar por la eternidad y darle la gloria a Dios. ¿Qué aburrido? Muchos dicen que aburrido. No, porque ya no hay noción del tiempo. Todo eso es como... Ya, es Porque ya seremos cuerpos gloriosos. Algunos me decían, pero qué aburrido, en el cielo no hay sexo. En el cielo no voy a conocer a mi esposa. En el cielo no hay fútbol. En el cielo no hay comida. A mí que me gusta tanto comer. Y no se va a conocer nadie, ¿no? Hay varias teorías al respecto, ¿no? Ahí no lo tengo claro. En Apocalipsis dice que solamente nos vamos a conocer los que estábamos allá y los que los miremos allá vamos a tener memoria de quién es. Pero de Memoria los que es... no han llegado o que no están, no los vamos a Memoria de... O sea, memoria de que te conozco. Pues no memoria de que fuiste mi esposa y de que me hacía la comidita, de que tenemos sexo, nada de eso. Memoria de amor, no. Simplemente memoria de quién es y de quién eres. Como hermanos. Vamos a ser todos hermanos. El cielo es un lugar que vas a... otro lugar lo va a ser aquí, en la tierra. Sí, lo es. Porque los testigos de Jehová, ellos El paraíso va a sí ser dicen que es en la aquí, cuando Jesús viene en juicio y va a ser una nueva Lo tierra. que podría decir que tal vez el que sí sea aquí es el infierno. Las profundidades de la tierra. Sino que el paraíso yo creo que es la nueva Jerusalén cuando descenderá del cielo. Ahí va a ser el paraíso, ¿no? Y por eso hay también 3 cielos. Nueva Jerusalén. Tenemos el infierno, el lago de fuego y el Seol y el seno de Abraham. Todo eso. Porque la Apocalipsis se habla de una nueva tierra. Cielos nuevos y tierra nueva. Y los testigos de Jehová eso lo toman como que va a ser esta tierra una nueva tierra. La va a transformar Jesús. Eso sí tendría que estudiar. Tendría que mirarlo porque no lo tengo presente en este momento. Hablamos ya de la elección, predestinación y llamamiento para decir, nosotros no hicimos nada, no tenemos ningún mérito. Y si lo vemos en nada, tenemos mérito. Todo es obra de Dios. Pero principalmente aquí, regeneración a justificación, aquí se da la salvación. Y no es un proceso progresivo, no es que primero Dios me regenere, se me va fortaleciendo la fe por ahí en 10 años, por ahí a los 15 años decido arrepentirme y ahí sí soy justificado. Todo esto se da en un solo momento. Dios me regenera el corazón y ahí mismo me da la fe, ahí mismo me arrepiento, ahí mismo soy justificado y ahí mismo soy salvo. Y así como al mismo tiempo soy salvo, aquí mismo recibo al Espíritu Santo. Cuando soy salvo, recibo al Espíritu Santo. Hay unas teologías que dicen, usted es salvo, sí, pero cuando reciba el Espíritu Santo. Entonces dicen, usted ya creyó en Jesús, usted recibió a Jesús en su corazón, pero necesitamos de una segunda experiencia. Una segunda experiencia que me dé certeza de que usted sí es salvo y que usted sí recibió el Espíritu Santo. ¿Cuál es esa segunda experiencia? Dentro del pentecostalismo y de algunas iglesias que se acogen a esto, puede ser el hablar en lenguas. Si usted habla en lenguas, de acuerdo a estas corrientes, usted recibió el Espíritu Santo, entonces es salvo. ¿Es algo? Ujú. Y si no hablan lenguas. Si no hablan en lenguas, pues no es salvo. Pero No es hay la manifestación. corriente que dice que Según ellos. Pero, a ver, y ya tenemos claro Jesús y el Padre. Y el Espíritu Santo. He decidido hablar hoy. Pero pues, vamos, a ver, veamos. Espera, Así una definición. espera. Sí, sentamos. Hablar en lenguas. Otra segunda experiencia es la santificación total. ¿Quién eran los que dicen que hablar en lenguas
Los pentecostales. Los pentecostales. Ellos O llaman eso la iglesias pentecostal. cristianas de corte pentecostal, no como iglesia pentecostal, sino como movimiento pentecostal, que ahí está dentro de las iglesias. Por ejemplo, la iglesia ministerial, ella dice que la manifestación del Espíritu Santo es hablar en lenguas, y toda la iglesia debe hablar en lenguas, y por lo tanto, para servir dentro de la iglesia hay que hablar en lenguas. El que no habla en lenguas no sirve dentro de la iglesia porque se supone que no es salvo. ¿Usted es salva? Amén. Pero no habla en lenguas. Porque ella viene de la ministerial, enamorada de doña Tiraquive. No, enamorada de Dios, no Al de, decir de que no. aquí. Pero Al decir que no habla, que porque no habla en lengua no es algo, No, eso no dice. está anulando la muerte y crucifixión de y Jesús. resurrección de Es Jesús. que una cosa es que te lo digan de forma directa, pero otra cosa es qué viene detrás de esto, de qué corriente doctrinal viene y de qué principios viene. Por lo tanto, todo lo que estamos hablando no es para... Porque ayer estaba estudiando un tema ahí del Espíritu Santo principalmente con un profesor calvinista. Y en los comentarios estaba, maldito hereje, te vas a ir al infierno, que Dios te lleve a juicio. Y estaba explicando el Espíritu Santo mejor que muchos cristianos. No estamos para condenar y para decir, este está mal, porque puede que tenga lo que decíamos en una clase. Hay corrientes que nosotros denominamos bajo este criterio como herejía, pero que llevan a las personas más a la presencia de Dios. Y los que decimos tener la sana doctrina, muchas veces lo que hacemos es alejar a las personas de Dios. Entonces, no es tener la super teología, lo estamos haciendo como para diferenciarlos. Porque yo estudio mucho desde la corriente de, pues esto es teología reformada toda, pero desde los bautistas. Sin embargo, yo no me considero bautista. La teología reformada viene de Lutero, viene de Calvino y de otros. No nos consideramos luteranos, no nos consideramos calvinistas. Nos acogemos a su postura doctrinal, sí. Sin embargo, si miramos, los luteranos tienen una doctrina similar a esta, pero en otras cosas tienen unos errores gravísimos. El calvinista igual. Entonces, nosotros, desde la teología reformada como todo un sistema, la única... Habría que mirar cada uno en particular, es como la Iglesia Católica, como los Testigos de Jehová, como Así los en pentecostales, cuestión de doctrina. en doctrina. No, pues todos en cuanto a salvación, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo mismo. Pero, por ejemplo, en doctrina, el bautista, la mujer no puede hablar en la iglesia, no puede predicar, una mujer no puede ser pastora. La mayoría de música, desde el legalismo extremo, aunque está mal usado el legalismo, la palabra legalismo, desde el legalismo extremo, las luces solamente es un show y se desplaza el Espíritu Santo. Lo que hay que analizarlo muy bien. Sí, hoy la iglesia se ha convertido en show. O incluso hubo una corriente Desde ese dentro... punto de vista, nosotros también cometimos errores. Nosotros, obviamente. Cash Luna, que le dan durísimo, en una de sus entrevistas dijo, pero ¿qué pastor no ha cometido un error de interpretación en sus predios? Todos lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Pero es que en esto, en quién es Cristo, en quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, en esto no puede haber. En lo demás sí. Que yo diga, se abrió el mar en dos y tal vez Moisés pasaba asustado mirando los pececitos, me puedo inventar una película. Y tal vez puedo creer en error de interpretación, pero ya en error doctrinal en cuanto a la salvación, en cuanto a quién me da la salvación, ahí tenemos que estar totalmente fijos. La segunda experiencia, unos dicen hablar en lenguas, otros dicen la santificación total. Al hablar en lenguas, el apóstol Pablo dice, ¿acaso todos hablarán en lenguas? No. Dios da a cada quien el don que corresponda. No todos deben hablar en lenguas. ¿Es un don? Las lenguas es un don. Hay muchos, también desde la corriente pentecostal del cristianismo, que esto lo toman también como un super show. Claro. Y teniendo en cuenta que el diablo también imita, también hay lenguas satánicas. Que el apóstol Pablo dijo que todo lo hagamos en orden. Si va a hablar en lenguas, que haya uno que interprete, dice el apóstol Pablo. La otra, las señales. Entonces, Lo que pasa es que lo de hablar en lenguas es algo, de pronto sí hay muchas personas que lo pueden imitar por querer aparentar de que lo están haciendo, por lo mismo de que usted dice, estoy ungido. si no se hace, no se puede servir en la iglesia.
pero cuando pasa en realidad sí es algo muy especial y en la mayoría de las veces en la iglesia es genuino y es bonito. ¿Por qué? Porque cuando uno habla en lenguas, uno no escucha que uno está hablando en lenguas, uno está hablando normal. Los que escuchan son los demás. Entonces, uno no es que... Esa es la verdadera lengua. Sí, uno no es que se escuche, uno está diciendo cosas normales, santo, porque es que uno entra en una presencia, es que uno es como que volara prácticamente, ¿no? Es una cosa enorme. Es algo bien lindo, porque uno está, y uno solamente está alabando a Dios, y todo el mundo es como que se fuera como que no existiera nadie alrededor. Por eso, sí, o sea, uno mismo ni siquiera se da cuenta. Simplemente es que los de alrededor, pues cuando a mí me pasó fue una experiencia muy linda. Yo cuando como que volví en mí, yo como que reaccioné, yo vi que todos me abrazaban, lloraban y yo no entendía por qué, pero era que había pasado eso. Entonces es bien especial y es bien bonito que como lo que usted dijo me parece algo bonito, es que eso hace que uno se acerque más a Dios. Uno busca mucho, mucho la presencia de Dios porque uno anhela llegar a ese momento. Pero ahí también hay algo. Aquí. Las señales y los milagros. También dicen, la iglesia que tiene el Espíritu Santo es donde hay milagros. Entonces hacemos campañas de milagros y los pastores que ahora dicen, Dios no te acepta un no por respuesta. Jueves de milagros y solamente el jueves tiene que haber milagros, sí o sí. Es como si diciéndole a Dios, tienes que hacerlo porque hoy es jueves de milagros. Dios hace milagros todo el tiempo. Dios hace milagros todo el tiempo. Y no, primero, que en la iglesia hay manifestaciones, sí. Que en la iglesia hay santificación, sí. Que en la iglesia se puede hablar lenguas, sí. Ahora, ¿quién es el que nos dice que esto es correcto y que no es show? El Espíritu Santo. Tenemos que estar aquí y desde la doctrina de los bautistas más radical, si aquí llueve aceite, sería satanismo, sería brujería. Yo creo que el Espíritu Santo hace lo que quiere, pero no como doctrina. En el estudio del Espíritu Santo miramos que se manifestó como agua, se manifestó como fuego, se manifestó como viento. Es el espíritu de la promesa, es el espíritu de la santificación, es el espíritu de la regeneración. Eso sí es doctrina. No, en eso Estamos hablando del don de lenguas, y no estoy diciendo que el don de lenguas no sea. Pero no como a lo que me voy no es una segunda experiencia y no es una señal de que soy salvo. Porque si nos vamos a la santificación total, esto lo único que genera es frustración. Un cristiano frustrado toda su vida porque pretende ser perfecto y nunca lo logrará. Si nos vamos al don de lenguas, soy un cristiano de segunda categoría que tal vez pueda ser salvo, pero no tengo el don de lenguas, entonces no soy igual a los demás. Estoy por debajo de los demás. Los milagros, las señales, ¿qué puede pasar? Puede pasar, el Espíritu Santo es libre, pero no que sea doctrina. ¿A qué me refiero con que sea doctrina? Hermanita, me saco los mocos, le vendo este pañuelo ungido, y con ese pañuelo usted bendice toda su familia. Y lo vendo carísimo. Eso se llama ser estafador, no se llama tener unción. O venga, le vendo el aceite ungido, o la sangre de Cristo en un tarrito, o un poquito de la tierra de la tumba de Jesús. Eso es brujería. La sal. La sal. Entonces, una cosa es que el Espíritu se manifieste y otra cosa es coger una señal como doctrina. Que Dios haya manifestado como fuego no significa que el fuego tenga que estar ardiendo aquí. Que se haya manifestado como viento no significa que él se tenga que manifestar aquí. Que unos lloren no significa que toda la iglesia tenga que llorar. Porque puede que esté llorando aquí por remordimiento y yo no estoy llorando, pero estoy en arrepentimiento. A Dios no le interesa que yo llore, a Dios le interesa que yo cambie. Puede que esté llore por remordimiento, pero no por arrepentimiento. Mi presencia del Espíritu Santo no se mira aquí en la iglesia, se mira afuera. Afuera es donde tenemos que manifestar el Espíritu Santo. Según el testimonio. Según el testimonio, muchas cosas. Y ahorita si miremos así de rapidez. el Espíritu da sus frutos. Y el fruto es otra cosa. Si tenemos el Espíritu Santo, damos fruto. Y esas no son buenas obras. Dentro de la teología del catolicismo, somos salvos por fe y por obras. Dentro de la doctrina de nosotros, somos salvos por fe. Y soy salvo por fe, que ni siquiera es mía, que me la dio Dios. O sea, que yo no tengo mérito de nada, no tengo nada que creer. Porque toda la obra la hizo Dios. Y respecto a la Trinidad,
por eso dejé de explicarlo, no es desde nuestra lógica. O sea, les estoy explicando la doctrina, la teología reformada, lo que creemos los cristianos, y que es la misma teología pues, que cree el catolicismo y Que otros. deberíamos creer, porque en realidad casi todos hemos estado confundidos. Porque en realidad no es Es que fácil es algo entender. confuso. Y mire que ni siquiera ellos, que ya lo creen, y siempre han sabido lo que creen, no lo entienden. Porque desde la lógica es muy difícil. Y ahí vamos, el único que da ese convencimiento es el Espíritu Santo. Y lo que tenemos que, o sea, ahí sí es Pero algo Dios como garrapatas y ya. inquebrantable, sí es inquebrantable el decir, son tres. O sea, es un Dios trino. La Biblia nos lo muestra. Pero lo revela el Espíritu. Lo demás, pues lo vamos mirando, lo vamos trabajando. Pero la Trinidad, incluso desde la teología, esto es un mínimo esfuerzo de cientos de años, que han hecho los teólogos como para decir, voy a tratar de explicárselo en español. Porque no se entiende, obviamente no se entiende. Que yo lo estoy explicando y se lo estoy diciendo, tampoco lo entiendo. Que el mejor teólogo y que tenga doctorado y postdoctorado se lo explica, pero tampoco lo entiende. Nadie lo entiende. Los teólogos lo llaman como un misterio. No se entiende, nadie lo va a entender. Solamente lo creemos. Porque entenderlo, sí, durísimo.